Hola, soy Carlos, bienvenido de vuelta y hoy te voy a compartir cómo puedes ahorrar aplicando la regla del 173. El concepto del ahorro es bien sencillo realmente. Tomas una parte de tus ingresos, los guardas y los aprovechas en el futuro. Tú y yo sabemos que es una muy buena idea ir acumulando ahora un fondo que permita sustentar el estilo de vida que nos gustaría tener en una época de nuestras vidas cuando ya quizás no tengamos las mismas fuerzas. Pero aunque sabemos que es una buena idea, no siempre logramos ahorrar. O si lo logramos, no lo hacemos de forma consistente. Entonces la pregunta es realmente, ¿por qué tú y yo no logramos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? Y la respuesta, o parte de la respuesta, es que tanto tú como yo somos víctimas de lo que se conoce como el sesgo a favor del presente. Es decir, preferimos una pequeña recompensa hoy a una recompensa mayor, pero en el futuro. En otras palabras, para nosotros es preferible satisfacer una necesidad hoy a esperar para satisfacerla en el futuro, que es lo mismo que decir, nos encargamos de los problemas que tenemos ahora y los problemas del futuro se los dejamos, al futuro. Este sesgo impide muchas veces que cumplamos con nuestras metas financieras y la regla del 173 es una herramienta que puede ayudarte a superar este sesgo. Es una forma muy sencilla y rápida para que puedas medir o cuantificar el impacto financiero que tiene tu decisión de gastar hoy o ahorrar para mañana. Y es muy sencillo, es algo que puedes hacer con la calculadora de tu teléfono móvil. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Digamos que tú logras reducir un poco el monto mensual que gastas en comer fuera de casa, es decir, en restaurantes, comprando café, postres, etc. Y al hacer este esfuerzo, logras ahorrar $200 mensuales que ya no vas a gastar, sino que vas a invertir. ¿Cuál sería el impacto en 10 años de esta decisión que tomes hoy? Pues te comparto que lo único que tienes que hacer es multiplicar en tu calculadora $200 por 173 y sabrás que en 10 años tendrías acumulado $34.600 si estos $200 mensuales los vas invirtiendo con una tasa de retorno de un 7% anual. ¿Y qué tal si logras ahorrar algo más? ¿Qué tal si adicionalmente logras reducir algo de la cuota que pagas cada mes por tu gimnasio? O lo que pagas por tu servicio de televisión por cable. ¿Qué tal si en lugar de $200 logras ahorrar cada mes $500? Pues si inviertes estos $500 cada mes durante 10 años con una tasa de retorno promedio del 7%, al final de estos 10 años tendrás en tu cuenta de banco $86.500. Nada mal, tomando en cuenta de que lo único que estás haciendo es reduciendo unos cuantos gastos al mes. Esta herramienta de la regla del 173 lo que te permite es visualizar de manera directa el impacto de tus decisiones financieras. No hay una respuesta equivocada y una correcta, al final la decisión siempre es tuya. ¿Quieres gastar hoy o quieres guardar para mañana? Lo que esta regla te va a permitir es tener en números fríos la cantidad de dinero que pudieras estar acumulando reduciendo algunos de tus gastos mensuales y de esta forma intentar vencer el sesgo que tenemos de querer gastar hoy sin pensar en el futuro. Al ver este monto que se va acumulando de $86.500 con un ahorro relativamente fácil de hacer, dependiendo de tu contexto, pues quizás esto te convenza de dar los pasos que tienes que tomar hoy para poder acumular este dinero hacia el futuro. La decisión sigue siendo tuya, pero esta es una herramienta que puedes guardar en tu caja de herramientas financieras para ayudarte a tomar mejores decisiones. Sí, cuando haces este ejercicio, puedes ver que con pequeños ajustes que hagas mensualmente, puedes ir construyendo una buena base que sustentará el estilo de vida que querrás tener cuando ya no tengas las mismas fuerzas o decides retirarte. Espero que el video te haya gustado, que sea de utilidad. Si fue así, no olvides suscribirte para que sepas lo que tienes que aprender de 5 a 9 para trabajar de forma inteligente de 9 a 5.